Soy la doctora Ana María Pacheco Fres y vamos a continuar con el posoperatorio en la cirugía de control de daños. La doctora Ana Milena entrega a su paciente al residente de la UCI, pero acá en Chile hay muy pocos cirujanos de trauma, por lo tanto no hay residentes quirúrgicos en intensivo. Hay, pero muy pocos. Entonces, este paciente se le entrega al médico intensivista. Ellos se van a preocupar muy bien de hacer la reanimación y el manejo del shock. Van a corregir los elementos de la tríada o del rombo letal. ¿Qué tenemos que saber nosotros como cirujanos? Que la falta de aclaramiento del lactato eh, a las 24 horas se asocia a un aumento en 7 veces la mortalidad. Aún así existe mucho debate en el momento y la elección de los líquidos administrados, pero de esto se va a encargar el residente de intensivo. Porque el objetivo que tiene el cirujano es el cierre facial temprano. Es decir, nosotros tenemos que vigilar que se esté haciendo todo de la manera para que nosotros podamos evitar que las asas intestinales se distiendan. Hay un estudio reciente siguiendo un protocolo de reanimación usando solución salina hipertónica de bajo volumen. ¿Y qué se logra con esto? Volúmenes de reanimación significativamente más bajos. Los pacientes exhibieron mayor osmolaridad sérica, cirugías abdominales más breves y esto que nos interesa mucho, una incidencia de cierre facial primario significativamente más bajo, más alto, tasas de complicaciones similares en los grupos de estudios y en eso no hubo variación. ¿Qué preocupa al cirujano? Primero, un abdomen abierto no es lo mismo que un abdomen cerrado temporalmente, ya lo vamos a ver. Se puede presentar un síndrome de compartimento abdominal, porque los métodos temporales de cierre lo que intentan es disminuir que se retraiga la fascia, por lo tanto limitan la capacidad expansiva de la cavidad abdominal. Hay que tener en conocimiento que el control de daño resucitativo se asocia con menos síndrome de compartimento en comparación con la reanimación tradicional. Por lo tanto, nosotros llegamos a UCI diciendo, por favor, no olviden medir la PIA, porque en general los residentes creen que el abdomen al estar abierto no hace síndrome de compartimento, y sí lo puede hacer. Aquí vemos cómo los cierres temporales sí pueden permitir el desarrollo de un síndrome de compartimento. En este caso, antiguamente usábamos un cierre corrido de la piel. Estos son casos extremos en los que se usa pinzas de Babcock para cerrar y este paciente debe volver rápidamente a pabellón. Aquí vemos cómo esto que se considera un cierre temporal del abdomen no es un abdomen abierto. Este paciente hace con este método un síndrome de compartimento abdominal y se vuelve a llevar a pabellón y esto sí es un abdomen abierto. Esto es lo que nosotros esperamos para aumentar la capacitancia del abdomen. Pues bien, la doctora Ana Milena hizo la fase 1 del control de daños, los intensivistas van a hacer la fase 2 y ahora tengo que entrar a la fase 3. ¿Cuándo voy a entrar a la fase 3? Idealmente, antes de las 24 horas, una vez estabilizado y corregidas las alteraciones metabólicas. Tenemos que completar la reparación definitiva en el menor número de operaciones posible. Siempre se dice que la fase 3 es la cirugía definitiva y el cierre definitivo del paciente. Nosotros sabemos que no es así. Es muy raro que podamos cerrarlo la primera vez y habitualmente requiere 2, 3 o más cirugías. Para la reparación definitiva muchas veces tenemos que buscar el apoyo de especialistas, por ejemplo, de cirujanos hepatobiliares. Tenemos que intentar el cierre de la pared lo más precoz posible. Hay un estudio de 499 pacientes en 14 centros de trauma que demostraron que después de 24 horas, cada hora adicional de retraso en el reingreso a pabellón resultó en una reducción del 1,1% en el éxito del cierre facial primario. Y los pacientes cerrados en la primera cirugía de la fase 3 tienen menos complicaciones pulmonares, tanto infecciosas como no infecciosas. Si el paciente sigue deteriorándose y el sangrado inicial venía del hígado, pelvis o retroperitoneo, tenemos que considerar la angiografía con embolización. Pero puede ser necesario que tengamos que entrar a esta fase 3 o second look ante la sospecha de otra fuente de sangrado o necrosis del intestino o situaciones como esta en las que vemos que el paciente se eviscera. No podemos permitir esto, que el paciente sangra. Tenemos que adelantarnos y entrar antes a la fase 3. Ahora bien, si no logramos el cierre definitivo, tenemos que ir aproximando los extremos de la aponeurosis, arriba, puntos abajo,
puntos arriba, con una comunicación estrecha con el anestesiólogo. Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que ir viendo la presión de la vía aérea para que no dejemos al paciente con un síndrome de compartimento. Si no se logra este cierre definitivo antes de los 7 días, es poco probable que se logre después. Y ahí tenemos que entrar a poner injertos o hacer otro tipo de técnicas, cerrando solo con el colgajo dermocutáneo, dejando una hernia. Ahora, cerrar precozmente disminuye la estadía en UCI y la estadía hospitalaria, mejora la salud física y emocional en el seguimiento a largo plazo, en comparación a aquellos pacientes que requieren procedimientos adicionales. ¿Cerramos la piel en el instante en que cerramos la fascia? Esto es controversial. Hay algunos que dicen que cierran la piel, la dejan abierta y que cierre por segunda intención. Esto alarga mucho el proceso. Originalmente nosotros hacíamos un cierre corrido de la piel, pero lamentablemente esta piel ya está bastante frágil, por lo tanto se producían zonas de necrosis. Ahora ponemos puntos separados, cerramos en el momento que cerramos la fascia, y por estos pequeños espacios podemos drenar alguna colección que pueda acumularse allí. Aquí vemos cómo vamos cerrando desde un extremo, desde el otro, y vamos avanzando. Este paciente delgado fue muy fácil, se cerró a la primera. Sin embargo, lo habitual es que para poder cerrar al paciente después de 2, 3 o 4 cirugías, tenemos que recurrir a hacer grandes colgajos dermocutáneos, tenemos que ir posterior. Esto nos permite a más o menos 8 centímetros que se suelte los rectos y podamos cerrarlo a puntos separados. Tenemos que ir afrontando esto para que no quede un gran espacio muerto y además colocamos drenajes. De esta manera logramos un cierre definitivo del paciente para no tener que caer en estos grandes defectos de la pared. Miren este pobre paciente, joven, 20 y tantos años, que queda con este grave defecto en la pared. Aquí vemos otro, este es un chico de 17 años que recibió una herida por arma de fuego y también hubo que injertar sobre las asas intestinales porque no hubo forma de cerrarlo. ¿De qué más se preocupa el cirujano? Del balance de fluidos y nutrición, porque estos pacientes tienen un aumento de las pérdidas insensibles, son hipercatabólicos, se produce una proteolisis muscular, una malnutrición proteica aguda. Obviamente todo esto a nosotros nos dificulta el cierre posteriormente. En el abdomen abierto, la pérdida de nitrógeno en el paciente crítico se estima en 2 gramos de nitrógeno por litro de pérdida de fluido. Por lo tanto, debe ser muy monitoreada la pérdida de fluidos en estos pacientes. Y debemos iniciar la nutrición enteral precozmente, una vez completada la resucitación y que el tubo digestivo lo permita. ¿Se usa excesivamente la cirugía de control de daños? La opinión de expertos dice que hay un 17,9% de indicaciones que son inciertas. No quedó claro si el paciente requería un control de daños. Hay un estudio de Giga que encuentra una reducción de 76% en el uso de la cirugía de control de daños en 2 años, mejorando la mortalidad del 21,9 al 12,9, con un ahorro de costos institucionales en 2,2 millones de dólares. Ahora bien, en la era del control de daños resucitativo disciplinado, algunos pacientes pueden revertir rápidamente los trastornos metabólicos severos, no siendo necesario tener que quedar abiertos para entrar posteriormente a la fase 3. También tenemos que preocuparnos del manejo del dolor. Un paciente traumatizado presenta lesiones muy dolorosas. Debemos proporcionar una analgesia adecuada y además de los analgésicos intravenosos, hay que considerar las técnicas locorregionales, porque son una opción válida en la mayoría de los pacientes politraumatizados durante toda su evolución, ya sea en la atención inicial o en la cirugía posterior. Para recordar y para llevarse a la casa. Medir siempre la PIA, aunque el abdomen esté abierto. Por favor, amigos intensivistas, para nosotros es fundamental. Eviten dilatación de asas por sobrereanimación. Hay que considerar las grandes pérdidas de nitrógeno en estos pacientes, manejar adecuadamente el dolor. Como cirujanos, nuestro objetivo es el cierre facial primero, pero por supuesto siempre que el paciente esté vivo. Por eso les agradecemos mucho a ustedes el manejo que hacen en intensivo. Y siempre considerar que uno no puede manejar solo un paciente así, por lo tanto el manejo debe ser multidisciplinario. Muchas gracias por su atención.
tardes a todos, mi nombre es Ana Milena del Valle, yo soy cirujana de trauma, chilena, me formé en Cali y vamos a hablar de un tema espectacular que es la cirugía de control de daños. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes que llegan gravemente lesionados? Todos sabemos lo que es la resucitación en el control de daños y lo que nos enfoca a nosotros en este momento es específicamente la parte quirúrgica, que todos sabemos que tenemos que partir con el control de la hemorragia, el control de la contaminación y la prevención de cualquier síndrome compartimental abdominal. Si nos damos cuenta, hay cualquier cantidad de indicaciones para realizar el control de daños y esto está especificado en muchos papers. Pero lo más importante es que la cirugía de control de daños tiene indicaciones que pueden ser muy simples. Para empezar, tenemos que preocuparnos o tener en cuenta el estado fisiológico del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué tan hipotenso? ¿Qué tan inestable? ¿Qué tan hipoperfundido? Destrucción de órganos. Hemoperitoneo sobre 1500 cc. Si nos encontramos frente a alguna lesión que tengamos que hacer un abordaje complejo, obviamente la habilidad quirúrgica del cirujano y sus ayudantes y el nivel del centro hospitalario, porque muchas veces no hay la capacidad para resolver ciertos traumas que son demasiado complejos. Y algo muy importante que podemos tener a mano es siempre el pH. Un pH menor de 7.5 nos establece o nos orienta sobre el 80% para poder realizar una cirugía de control de daños. Como lo dijimos, dos prioridades: packing de 4 cuadrantes y contaminación. ¿Por qué el packing de 4 cuadrantes? Uno podría, cuando está frente a un hemoperitoneo masivo, utilizar solamente la aspiración, pero les quiero mostrar esto. Si nosotros nos damos cuenta acá, la cantidad de sangre que hay es tan importante que si uno utiliza solo la aspiración, lo que va a hacer es aspirar toda la volemia. Por lo tanto, lo que uno empieza a hacer es a colocar compresas dentro de los 4 cuadrantes y uno se orienta más o menos por la zona donde podría estar relacionado el trauma. Por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo, el vaso, en el hipocondrio derecho, nos encontramos con el hígado. Hay varias formas de hacer un damage control. Lo vamos a sistematizar por partes y vamos a verlo de forma muy general, ¿ok? La primera forma como nosotros podemos hacer un damage control y que todo el mundo lo conoce es el packing. El packing terapéutico es el packing que yo utilizo compresas sobre, bajo un determinado órgano y yo lo envuelvo. O sea, trato de que este packing, al colocarlo, trato de que este órgano vuelva más o menos a su forma y me va a servir para poder controlar todos los sangrados venosos. Hay packing perihepático, hay packing abdominales y como podemos ver lo podemos utilizar en varias formas de trauma y en varias formas de sangrado. Hay otro packing que es muy importante, que es el packing preperitoneal, que lo utilizamos principalmente en los pacientes con fractura de pelvis y que están inestables y que obviamente tenemos un sangrado en relación a fractura ósea, o sea, un sangrado venoso. La verdad es que es muy rápido, es muy efectivo y desde 2016 se ha visto que disminuye mucho la mortalidad. ¿Cómo se hace? Básicamente se hace una incisión de 10 centímetros suprapúbico y uno despeja, libera y separa el peritoneo del retroperitoneo en forma lateral y va colocando las compresas desde posterior hacia anterior. Y como lo pueden ver ahí, también lo podemos asociar a fijadores externos, con lo cual aumenta el control hemostático. Por supuesto, conocido por todos, el RIBOA, los balones de oclusión intraaórtica que nos van a permitir controlar los sangrados de manera muy efectiva, tanto abdominales como pélvicos. Si nos encontramos frente a problemas importantes de colon, lo que tenemos que hacer simplemente es aislamientos. Usted tiene que tomar ese intestino, ya sea delgado o colon, ligarlo y abandonarlo. ¿Cómo lo puede ligar? Lo puede ligar con cintas, lo puede ligar hasta con las mismas cintas de la compresa, puede utilizar stapler, o sea, corchetes, y lo abandona. No intente la anastomosis, no intente nunca tampoco ostomías. En un control de daño, la ostomía no es una técnica de control, sino que es una técnica definitiva.
Y lo que bajo ningún punto de vista hay que hacer, ferulizar los orificios traumáticos porque los pacientes andan bastante mal con eso. Una cosa que es totalmente nueva es en el trauma duodeno-pancreático. ¿Cuándo tenemos que hacer el control de daños en esta técnica? Cuando encontramos lesiones que están con niveles de grados más o menos de 4 a 5, o sea, hay una disrupción total que compromete estos dos órganos, y tenemos que hacerlo basados en el control de daño. Por ejemplo, tenemos que controlar la hemorragia y controlar la contaminación. Y para eso lo que hacemos simplemente es aislar los cabos duodenales con ligadura, stapler, tenemos que rafiar el páncreas, suturarlo, si podemos ver el conducto pancreático es excelente, si no, rafiamos totalmente. Hay algunos que postulan hacer una ligadura de colédoco y otros ferulizarlo al exterior, colocar drenajes, cierre temporal y nos vamos a la UCI. Porque la reconstrucción de esto es por etapa. Podemos vernos tentados a hacer un trauma Whipple, sin embargo, el trauma Whipple produce un 40% de mortalidad de entrada. Por lo tanto, esta es la opción actual. Los cierres temporales, todos sabemos que en pacientes con control de daños tenemos que mantener el abdomen abierto, pueden ser con técnicas de Barker, back comerciales, apteras y otros. Está en desuso la bolsa de Bogotá, que fue muy usada en los tiempos ya pasados. Tenemos damage control torácicos, como que lo más importante son los controles del hilo pulmonar. ¿Por qué? Porque el sangrado que podemos tener acá puede ser de tal magnitud que obviamente el paciente nos puede morir exsanguinado. ¿Cómo lo podemos hacer? Ligadura, clamp, twist, que es girarlo. Podemos poner packing también para controlar esos sangrados en napa, packing dentro de la cavidad torácica, los packing pulmonares, que es una técnica que está descrita, hay una forma muy protocolizada de poner las compresas y que nos va a permitir controlar cualquier sangrado. Lo mismo con el abdomen, nosotros podemos hacer cierres temporales torácicos, podemos poner nuestras compresas y cerrar, ya sea como pueden ver ahí, compresa, cerrar en masa, cerrar solo la piel y obviamente usar todos los sistemas de presión negativa. Si nos damos cuenta, acá tenemos un paciente en que se realizó un cierre en masa y tomamos también la piel y tenemos también el clamp pulmonar, porque tú puedes dejar el clamp en el hilo pulmonar y luego, en 24 horas, poder reexplorar el paciente y ver qué hacemos con el pulmón, una vez que el paciente haya sido compensado en la respectiva lugar de paciente crítico. Damage controvascular, también podemos controlarlo, tenemos los balones de taponamiento y los shunt intravasculares temporales. Los balones de taponamiento son simplemente cualquier balón o cualquier Penrose, cualquier Foley que nosotros los podamos rellenar con sueros y nos permita hacer, como su nombre lo dice, un tapón de la zona de sangrado y nos permita controlar el sangrado, ya sea en profundidad, como lo pueden ver a su mano izquierda con una sonda Foley, o transfixiante totalmente con un balón artesanal, también se puede hacer constant tacking, y que es la famosa técnica de Virolini. El shunt, conocido por todos, muy fácil de hacer, tiene su técnica, si la respetamos puede ser muy fácil. Cualquier tubo nos puede servir, desde bajadas de suero hasta tubos pleurales. Como pueden darse cuenta, tiene indicaciones bastante específicas y bastante claras, porque ¿qué es lo que es un shunt? Un shunt es el puente, es la comunicación entre una ligadura desesperada y una reparación definitiva. Y vamos a tener también, aunque puede sonar un poco raro quizás, se pueden hacer cierres temporales en los daños vasculares. ¿Qué hacemos? Cubrimos el shunt, colocamos compresas y luego de eso ponemos nuestro SteriDrape, nuestro plástico y podemos poner nuestros sistemas de presión negativa. Y vamos aspirando lo que se vaya produciendo y increíblemente esto no va a exsanguinar al paciente si lo sabemos hacer bien. Y obviamente, antes de las 6 horas prácticamente en un shunt, 6, tope 24 horas, tenemos que reconstituir al paciente. Finalizada la cirugía, ¿qué tenemos que hacer? Viendo un resumen. Yo tengo que hacer un protocolo operatorio muy descriptivo,
trasladar en grupo a mi paciente a cuidados críticos. Tiene que ir todo el equipo quirúrgico por cualquier cosa que pueda pasar en el traslado. Tengo que hacer una información quirúrgica completa al médico de la UCI y tengo que tener una continuidad quirúrgica post-reanimación. En este caso, una vez que yo finalicé la cirugía, hice un control de daños, me dirigí a la UCI, donde voy a tener obviamente un residente de UCI, pero también voy a tener mi compañero quirúrgico que me va a dar la continuidad en el manejo por un cirujano dentro de la UCI. En este momento, yo entregaría a mi paciente recién operado, a la doctora Ana María Pacheco, cirujana, dándole una muy clara indicación y descripción de lo que yo hice dentro de la cirugía para que ella tenga claro los pasos a seguir. Muchas gracias.